Listo. Ahora sí. Comenzamos, jovencitos, con cívica, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el poder ejecutivo ahora. La clase pasada estuvimos trabajando, en este caso, el poder legislativo, ¿no? ¿Está bien? El poder legislativo. Ahora vamos a trabajar el poder ejecutivo. Primero, a ver, el poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, los ministros y el Consejo de Ministros. ¿Está bien? Mira, ve, ellos conforman el poder ejecutivo. También se le va a llamar el gobierno, ¿sí? O sea, el poder ejecutivo es el gobierno. Ahora, el gobierno es diferente de decir Estado. El Estado es todo, el gobierno, a ver, imagínate que es un carro, ¿sí? El Estado es un carro, ¿listo? Y ahora el gobierno es el conductor. Entonces, cada 5 años el Perú cambia de conductor, ¿sí? Cada 5 años. Entonces, el conductor es el que va a dirigir hacia dónde se va a dirigir el carro, ¿no? Hacia dónde se va a dirigir el Estado, ¿sí? Muy bien, entonces, cada 5 años cambiamos de conductor. Muy bien, entonces, eso es la diferencia entre gobierno y Estado. Ahora, mira, ve. eh, el Estado somos todos nosotros, ustedes, los tutores, los profesores, yo, sus padres, todos, absolutamente todas las personas, toda la nación forma parte del Estado. Hay algunas personas que se confunden un poquito y piensan que el Estado es una institución ajena a nosotros, diferente a nosotros, pero no es así. Nosotros formamos parte del Estado. Nosotros somos el Estado. ¿Se dan cuenta? Es por eso que cuando hay algunas personas que dicen y cometen ahí el error, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿no? El es- todo quieren recibir del Estado, pero no se dan cuenta de que nosotros somos el Estado, y si el Estado brinda algo, es porque nosotros mismos nos estamos brindando ese bien o ese servicio. San Marcos brinda educación universitaria, y San Marcos le pertenece al Estado, o sea, nosotros mismos nos estamos brindando el servicio de educación universitaria, porque nosotros somos el Estado, y San Marcos le pertenece al Estado, entonces nosotros mismos nos estamos brindando el servicio de educación universitaria, pues. ¿Se dan cuenta? Listo. Entonces, no hay que ver al Estado como algo ajeno a nosotros. Nosotros somos el Estado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera. Eh, entonces, ¿el gobierno son los políticos? Sí, por eso es que cada 5 años, políticos se les podría llamar como que políticos, ¿no? Porque al final de cuentas, jovencitos, todos son políticos. No hay ningún ser humano que no sea político. ¿Sí? Cada 5 años lo que se eligen son representantes, ¿no? Todos ellos son representantes, bueno, son ministros, ¿no? El presidente de la República, los congresistas, todos ellos son personas en la cual la población los elige como representantes, ¿no? Quienes van a trabajar en el Estado, ¿sí? Por un tiempo determinado. Entonces, lo que la población elige son representantes, quienes van a trabajar en el Estado, ¿sí? Por un tiempo determinado, quienes van a representar a la población y van a trabajar en el Estado, dirigiendo el Estado por un tiempo determinado, ¿no? ¿Sí? Ahora, los que van a trabajar en el Ejecutivo serían justamente el gobierno, eh, los que trabajan en el Congreso, lógicamente serían los legisladores, ¿sí? También son representantes de la población que están trabajando lógicamente en otro poder del Estado y así, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Eh, ¿Ya? Ahora, todos ustedes, todo ser humano es un ser político, ¿no? Date cuenta que es parte de la naturaleza el ser humano. Y ahora se ha manifestado mucho más con el tema de las elecciones, ha aflorado justamente ese ser político que tiene el ser humano, ¿sí? Todos empezaban a comentar, a participar, a opinar, y ahí justamente afloró ese ser político del hombre, pues, ¿no? Es la naturaleza del ser humano, ser político. ¿Quién lo dijo? Aristóteles. Bien, el hombre es un animal político por naturaleza.
Es un show político. ¿Está bien? Listo. Muy bien, jovencitos, seguimos avanzando. Vamos a explicar cuáles son los requisitos para ser presidente de la República. Para ser presidente de la República se necesitan tres requisitos nada más. Periodo de nacimiento, gozar de derecho al sufragio, haber cumplido 35 años de edad. ¿Sí? Son los únicos tres requisitos para ser presidente de la República, para ser candidato a presidente de la República. Muy bien, seguimos por acá. ¿Cuáles son las características del presidente de la República? A ver, ¿cuáles son sus características? Primero, es el jefe de Estado. ¿Sí? El presidente de la República es el jefe de Estado. O sea, no hay ningún cargo que esté por encima del presidente de la República. Es el máximo cargo dentro del Estado. ¿Qué más? El presidente dice que personifica a la nación, o sea, es la nación en persona. Él representa a todos nosotros. Es elegido por voto popular o voto directo. Lógicamente, la población se encarga de elegir al presidente de la República. ¿Por cuánto tiempo? Por un periodo de 5 años, que es el periodo constitucional. El presidente va a laborar a tiempo completo, ¿sí? A tiempo completo. Y además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Esta característica, jovencitos, evita los golpes de Estado, mírame, ya que va a convertir al presidente de la República en el jefe de la FAP, jefe de la Marina, jefe supremo del Ejército y también jefe de la policía. Ahora, ¿por qué les digo que esta característica hace que se eviten los golpes de Estado? Digamos que la Marina quiere dar un golpe de Estado. Entonces, el presidente aún tiene a su cargo la FAP y aún tiene a su cargo el ejército. Entonces, podría contrarrestar. ¿Sí? O si la policía en este caso quiere dar un golpe de Estado, tiene aún el ejército bajo su control. Pero entonces esta característica hace que sea mucho más difícil los golpes de Estado, ¿no? Ya para que exista un golpe de Estado tendrían que unirse todas las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? O todas las Fuerzas Armadas y ahí sí podrían quizás dar golpe de Estado, ¿no? ¿Sí? Pero ya es mucho más complicado, mírame. Entonces, convertir al presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, eso hace de que pueda de cierta manera evitar desarrollarse golpes de Estado, ¿sí? Porque el presidente ahora va a disponer de las Fuerzas Armadas y va a disponer de la policía, ¿sí? Bien. Y si él quisiera mantenerse en el gobierno, ¿podría usar las Fuerzas Armadas? En este caso, bueno, eso va a ser un poquito más complicado. Para que un gobierno se mantenga en el cargo, digamos, quiera quedarse otros 5 años más, no tanto es controlar las Fuerzas Armadas, porque te cuenta que si controla las Fuerzas Armadas, mm, en este caso sigue siendo un gobierno inconstitucional, ilegal, porque se estaría quedando 5 años más y sin ningún tipo de respaldo legal. Entonces, lo que hacen las personas, esos candidatos que quieren quedarse mucho tiempo, lo que hacen es modificar la norma para que de esta manera su permanencia se convierta de ilegal a legal. Lo que hizo, por ejemplo, Fujimori, ¿no? Para que Fujimori se quede 10 años en el gobierno, tuvo que modificar, tuvo que hacer una reforma constitucional. Y con esa reforma constitucional que hizo, recién su permanencia de 5 años más se convirtió en legal. Claro, la reelección inmediata, ¿no? Y bueno, quiso quedarse otros 5 años más, ya para 15 años, pero ya bueno, ustedes saben que se destaparon el fraude electoral que hizo con Montesinos, y eso justamente la marcha de los cuatro suyos, que hizo que renuncie, y entonces se fue, y bueno, ahí se sabe ya ustedes la historia, ¿no? Presentó su fax, etcétera. Entonces, de esa manera, ¿ya? Entonces, lo que hacen es modificar la norma para que algo ilegal se convierta en legal, ¿sí? Eh, bueno, y ahí ya no habría necesidad de tener como respaldo quizás las Fuerzas Armadas, ¿no? O controlar las Fuerzas Armadas, ¿sí?
Ya cuando hacen eso, controlan las Fuerzas Armadas ya para quedarse, ya eso se podría decir como un gobierno dictatorial, ¿no? Sí. Pero eso no ha pasado tanto, ¿no? No ha pasado tanto ello. Muy bien, seguimos avanzando, ¿sí? A ver, vamos por acá. Vamos a hablar, a ver, ahí está, acerca de la vacancia, jovencitos. La vacancia. La vacancia del presidente de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente de la República se le puede vacar por diferentes razones, ¿ya? Por diferentes razones. Eh, Veamos por acá. Se le puede vacar por muerte, si el presidente fallece. ¿Bien? Si el presidente fallece, se le puede vacar. ¿Sí? ¿Qué más? Incapacidad física permanente. ¿Ya? Incapacidad física permanente. O sea, cuando el presidente quizás se encuentre imposibilitado de sufrir un accidente, etcétera, entonces ahí también se le puede vacar. ¿Ya? Incapacidad física permanente. Quizás se encuentra en estado de coma, o quizás en este caso ya se encuentra completamente imposibilitado, ¿no? De poder ejercer algún tipo de cargo público. ¿Qué más? Incapacidad moral permanente. La incapacidad moral permanente se hace referencia a la incapacidad mental, ¿sí? La incapacidad, en este caso, eh, mental, la incapacidad psicológica, ¿ya? Seguimos a ver, jovencitos. A ver, un momento, por favor. Listo. Ahora sí. ¿Qué más? ¿Por qué razón más se le puede vacar al presidente de la República? Por renuncia. Renuncia presentada ante el Congreso. Si el presidente renuncia, presenta su renuncia ante el Congreso y el Congreso acepta la renuncia, entonces también va a ser, en este caso, vacado. ¿Sí? Lo que pasó a Kuczynski, ¿no? Kuczynski justamente fue vacado por renuncia. Bien, por acá. Salir del país sin autorización del Congreso. Si el presidente sale del país sin autorización del Congreso, lógicamente ya eso se configura como una vacancia, ¿no? Porque no puede salir del país sin autorización del Congreso. El Congreso tiene que autorizar. O regresar al país fuera del tiempo fijado por el Congreso. Si el Congreso, digamos, ha fijado un tiempo de retorno y el presidente decide regresar fuera de ese tiempo, entonces de igual manera se configura para una causal de vacancia. ¿Sí? Listo. Muy bien, jovencita. Entonces ahí, mire, fíjate, son las causales de vacancia, ¿no? O sea, si pasa cualquiera de estas situaciones, el presidente de la República ya puede ser justamente vacado del cargo. Ahora, si el presidente es vacado del cargo, ¿quién asume el cargo? ¿Quién asumiría el cargo? A ver, ¿quién me dice? Claro, muy bien, ¿no? El vicepresidente, ¿no? Claro, el primer vicepresidente. Ahora, si el primer vicepresidente, digamos, no acepta o renuncia en este caso a asumir ese cargo, asumiría el segundo vicepresidente, ¿no? Y si el segundo vicepresidente no desea tampoco asumir el cargo, renuncia a ello, asumiría el presidente del Congreso. ¿Está bien? Y el presidente del Congreso, una vez asumida el cargo de presidente de la República, tendría que convocar a elecciones, también, en el menor tiempo posible para, en este caso, jovencitos, elegir a un nuevo Congreso y un nuevo presidente de la República. ¿Ya? Muy bien. Claro, en este caso Mercedes Arauz fue la que, en este caso, con el Congreso, ¿no? Confabulación con el Congreso, mayoría fujimorista, quisieron, lógicamente, ¿no? Colocar a la fuerza, ¿no? O forzar en este caso una vacancia, ¿no? Forzar una vacancia y colocar en este caso a, y colocar a Mercedes Arauz eh, como presidenta, ¿no? Incluso llegaron a juramentar todavía, ¿no? Incluso fue denunciada, ojo, ¿ah? Fue denunciada por usurpación de funciones, ¿sí? Por usurpación de funciones. Bien. Y luego ya renunció al cargo de vicepresidenta, ¿no? Mercedes Arauz, ustedes jóvenes, mira, tienen ahorita tendrán 18 años, 19 años ustedes.
20, no sé, deben ya elaborar una lista negra, ¿no? ¿Qué es una lista negra? A ver, deben elaborar ahí su listita, ¿está bien? En la cual ahí incluyan a todos los funcionarios o los políticos que nunca votarían por ellos, pues, ¿no? Para que no se olviden. Por ejemplo, dentro de mi lista está Mercedes Arauz, ¿no? Jamás votaría por Mercedes Arauz, así sea para presidenta, congresista, jamás. ¿Por qué? A ver, te voy a contar algo. Mercedes Arauz fue una de las principales promotoras para incrementarle el sueldo a los congresistas. Y todavía dijo, ¿no? De que los congresistas, su sueldo no está acorde al costo de vida del Perú. O sea, imagínate cómo decir eso, decir que una persona que gana 25.000 soles al mes, su sueldo no está acorde al costo de vida del Perú. O sea, si ella se queja de eso, imagínate, entonces supongo que va a defender a los trabajadores que ganan 930 soles al mes, a los que ganan el salario mínimo legal, ¿no? Pero no es así, ¿te dan cuenta? Solamente está defendiendo a los congresistas que ganan 25.000 soles al mes. Y otro, ¿saben qué dijo todavía? Peor todavía con esto, ¿ah? Dijo que al congresista se le tiene que aumentar su salario para que no esté propenso a caer en corrupción. O sea, en pocas palabras, quiso decir, págale más al congresista para que no te robe. O en pocas palabras te decía, ¿no? Págame más si no te voy a robar. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjate cómo esos funcionarios públicos llegan a esas conclusiones, ¿no? Solamente en este caso se preocupan por sus intereses nada más. Entonces, lógicamente, por una política que es así, jamás votaría, Juancito, ¿no? Jamás votaría. Y ellos sí se preocupan por el salario del congresista, que gana 25.000 soles. ¿Y quién se preocupa por el salario mínimo legal, que es 930 soles, que está todavía por debajo del costo de una canasta básica de consumos? Nadie se preocupa, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, pero ellos sí se están preocupando por su salario, que es de 25.000 soles. ¿Quieren ganar cuánto? 35.000, 40.000, ¿no? ¿A dónde más van a ganar, sí o no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, si ahí también no, dicen que no les alcanza el dinero del pago al congresista, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, lógicamente, ya traten de justamente elaborar una lista por la cual nunca se olvide, pues ¿no? Hay personas que se olvidan mucho, ¿ah? Por eso que han votado por segunda vez por Alan García, pues, ¿no? Primer gobierno un desastre, se fue 15 años a París, regresó y votaron por él, ¿no? Y bueno, la gente a veces se olvida mucho. Bien, vamos a hablar acerca de las atribuciones del presidente de la República, ¿sí? ¿Está bien? Eh... Valentina dice, creo que debieron dejarme hacer una lista negra de política en mis horas de cívica en vez de cantar el himno. Bueno, sí, pues a veces en el colegio se estudia esas cositas, cuando en el examen de admisión vienen otras cosas diferentes, ¿no? Bien, vamos jovencitos, a mencionar las atribuciones del presidente de la República. A ver, el presidente de la República se encarga de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Ustedes saben que la reforma de la Constitución está en manos del Congreso y las leyes también. Entonces el presidente se encarga de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Se encarga de cumplir y hacer cumplir las sentencias del Jurado Nacional de Elecciones. Las sentencias del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso dense cuenta que las atribuciones del Jurado Nacional son autónomas. Ni el Poder Judicial ni cualquier entidad pública puede interferir en las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Dense cuenta que es un organismo constitucional autónomo, ¿sí? Seguimos a ver. El presidente se encarga de cumplir y hacer cumplir las sentencias de los organismos jurisdiccionales, o sea, en este caso, del Poder Judicial. Toda sentencia del Poder Judicial, el presidente se encarga de cumplir y hacer cumplir. El presidente va a representar al Estado dentro y fuera del Perú, ¿sí? Dentro y fuera del Perú. Va a representar justamente al Estado. El presidente se encarga de velar por el orden interno. Un ejemplo de cómo el presidente vela por el orden interno es
la cuarentena, ¿no? ¿Se acuerdan que se decretó en cuarentena por el tema de la pandemia? Muy bien, es una manera como mantener el orden interno, la seguridad interna. Y además velar por la seguridad externa. Cuando en la época de la pandemia se cerraron las fronteras, en este caso se empezó a controlar el ingreso de venezolanos al Perú, ¿no? ¿Está bien? Es una manera como protegerla, justamente preservar la seguridad externa, ¿no? Por acá, además el presidente de la República dirige la política general de gobierno. Muy bien, la política general de gobierno. El presidente dirige la política exterior, celebra, negocia y ratifica tratados. No te olvides que los tratados son aprobados por el Congreso, pero el presidente se encarga de celebrarlos, negociarlos y ratificarlos. El presidente va a dirigir mensajes al Congreso al inicio de toda legislación ordinaria. Ustedes saben que el Congreso tiene una legislación ordinaria, ¿sí o no? ¿Cuándo comienza su legislación ordinaria del Congreso? La legislación ordinaria del Congreso, jovencitos, está comenzando, eh, a ver, el 27 de julio y está comenzando el 1 de marzo. Entonces, en estas fechas, cuando comienzan la legislatura ordinaria del Congreso, el presidente de la República puede enviar un mensaje al Congreso, un mensaje de bienvenida quizás, ¿no? Listo. Este mensaje no necesita la aprobación del Consejo de Ministros, ¿ya? Mira, estos mensajes que el presidente envía al Congreso cuando va a comenzar una legislatura ordinaria del Congreso, no necesitan la aprobación del Consejo de Ministros. Aquí está, mira, ve. Fíjate, no requieren la aprobación del Consejo de Ministros, ¿ya? Ahora, pero aquellos mensajes que el presidente va a enviar, ¿sí? Pero aquellos mensajes que el presidente envía en cualquier época al Congreso, esos sí requieren de una aprobación del Consejo de Ministros. ¿Está bien? Los mensajes que el presidente envía cuando va a comenzar una legislación ordinaria no requieren la aprobación del Consejo de Ministros. Pero los mensajes que el presidente envía en cualquier época, muy bien, esos sí requieren la aprobación del Consejo de Ministros. Muy bien, seguimos por acá. A ver, por acá vamos a marcar. El presidente se encarga de reglamentar las leyes sin transgredirlas. Profe, ¿qué quiere decir reglamentar las leyes? Ustedes saben de que toda ley debe tener su reglamento. ¿Qué es el reglamento? A ver, en una ley se colocan, en este caso, de forma general, qué es lo que se debe hacer, ¿no? Listo. Pero ya donde se coloca de forma específica y detallada es en el reglamento. Entonces, toda ley debe tener justamente su reglamento. Toda ley debe tener su reglamento. ¿Sí? Muy bien, jovencito. Entonces, de esa manera se va a conocer de forma detallada y específica cómo se va a aplicar la ley, ¿ya? Cómo se va a llegar a justamente a cumplir la ley. Muy bien. El presidente se encarga de elaborar justamente el reglamento de la ley. ¿Qué más? El presidente convoca a legislatura extraordinaria. ¿Qué es la legislatura extraordinaria? ¿Se acuerdan que cuando el Congreso está de vacaciones, y el presidente de la República necesita de la reunión de los congresistas, puede convocar el presidente a una legislatura, ¿no? ¿Está bien? Puede convocar el presidente a una reunión del Congreso. Y como el Congreso se va a reunir fuera de su periodo ordinario, date cuenta que se encuentran en vacaciones, a eso se le va a llamar reunión extraordinaria o legislatura extraordinaria. ¿Sí? Entonces el presidente puede convocar a legislatura extraordinaria del Congreso. El presidente convoca elecciones, no te olvides, ojo, ¿ah? El presidente va a convocar elecciones. Hay algunos estudiantes que se confunden acá un poquito. Piensan que es el Jurado Nacional de Elecciones el que convoca elecciones, pero no es así. Es el presidente, ¿sí? Elecciones, por acá, a ver, congresales, locales y regionales, ¿sí? Ahí está. Muy bien.
¿Quién fue el que convocó elecciones? Kuczynski, pues, ¿no? Kuczynski convoca elecciones y Sagasti es el que va a reafirmar, pues, ¿no? Va a reafirmar. Bien, nombra a los embajadores y ministros plenipotenciarios. ¿Quién es el embajador? El embajador es el representante del Estado en el exterior, ¿sí? No te olvides. El embajador es un representante del Estado en el exterior, ¿ya? Y ahora, lógicamente, el Estado peruano tiene varios representantes en el exterior, ¿sí? Varios representantes. ¿Quiénes son los ministros plenipotenciarios? Los ministros plenipotenciarios son aquellos ministros con capacidad de decisión. Ejemplo, digamos que el presidente de la República tiene que viajar al exterior en una reunión de mandatarios, pero no va a poder viajar, no va a poder asistir. Entonces el presidente puede enviar a un ministro, pero como el ministro no tiene la capacidad de decisión, o sea, bien no puede decidir como el presidente de la República puede nombrarlo como ministro plenipotenciario, es decir, ministro con capacidad de decisión. ¿Sí? Listo. Muy bien, jovencito. Seguimos a ver. Bien, seguimos por acá y vamos a ver de que el presidente de la República recibe a los agentes extranjeros y autoriza a los cónsules el ejercicio de sus funciones. ¿Quién es el cónsul? A ver, ¿quién es el cónsul? El cónsul, jovencitos, viene a ser es un funcionario público que se va a encargar de brindar ayuda, de proteger, de brindar una serie de, por ejemplo, ¿no? Apoyo, etcétera, a los ciudadanos peruanos que están en el extranjero. Y ahí está la diferencia entre lo que es un cónsul y la diferencia con un embajador. La embajada se encarga, se encarga para asuntos, se encarga de asuntos de Estado, mientras que el cónsul se encarga de brindar ayuda, apoyo a los ciudadanos peruanos en el extranjero. Ejemplo, digamos que en Estados Unidos se ha generado un desastre natural y hay varios peruanos que vivían en Estados Unidos que han sido perjudicados. Entonces el cónsul, ¿sí? El consulado podría brindarles ayuda a estos ciudadanos peruanos que están en el extranjero. ¿Te das cuenta? Ahí ya no participa la embajada, sino ahí participa ¿quién? El consulado. Bien. ¿Y cuándo participaría la embajada? Digamos, el presidente de la República va a viajar a Estados Unidos a una reunión de mandatarios. Y, lógicamente, ¿no? La embajada se tiene que velar por la seguridad del presidente ahí en Estados Unidos, se tiene que velar por, en este caso, ver dónde se va el alojamiento del presidente de la República, todo eso, ¿no? Porque es un asunto de Estado ya. Entonces, ¿quién se encarga de eso? La embajada. La embajada se encarga de todas esas gestiones, de administrar todo ese proceso para que el presidente pueda llegar a Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Listo. Muy bien, entonces Valentina me dice por acá, a ver, entonces si algo me pasa a mí en el extranjero, no debo ir a la embajada, sino al consulado. Sí puedes ir a la embajada peruana, pero dentro de la embajada va a haber un representante del consulado también, ¿sí? Y es el consulado, ese representante del consulado es el que te va a brindar el apoyo, ¿ya? Por lo general, a veces dentro de las embajadas está un funcionario del consulado y él justamente es el que te va a brindar el apoyo o va a poder en este caso escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que estás solicitando? ¿Sí? Muy bien, muy bien. A veces están separados, el consulado en una oficina en un lugar diferente a la embajada, pero a veces están juntos. A veces dentro de la embajada es el consulado. ¿Sí? Muy bien, jovencito, muy bien. Seguimos a ver, ¿ya? Profe, ¿y quién es el canciller? El canciller, ¿a quién se le llama canciller? La diferencia entonces ahí entre los tres, ¿no? Consulado, embajador, canciller. El canciller es el ministro de Relaciones Exteriores. A él también se le llama canciller. ¿Ya?
Al ministro de Relaciones Exteriores se le va a llamar también canciller. Muy bien. Ahí ustedes ya saben la diferencia entonces entre los tres. Bien, jovencitos, a ver, el presidente de la República también se encarga de presidir el sistema de defensa nacional, también organiza y dispone a las Fuerzas Armadas y Policía. El presidente declara la guerra. Ojo, mira, declara la guerra y firma la paz. Pero no te olvides que esto tiene que ser con autorización del Congreso, ¿sí? El Congreso tiene que autorizar ello, firmar la guerra o firmar la paz, ¿sí? El presidente negocia en prestitos. ¿Qué quiere decir negociar en prestitos? O sea, negocia los préstamos. Pero ¿quién autoriza los préstamos? El Congreso. El presidente los negocia, pero ¿quién autoriza? El Congreso. El presidente regula las tarifas arancelarias, el arancel, que es el impuesto a las importaciones. El presidente concede indultos y conmuta penas. El indulto, ustedes saben que es una gracia presidencial en la cual consiste en eliminar la pena a una persona, ¿sí? Eh, ¿Y qué significa conmutar penas? Conmutar penas quiere decir ya no eliminar una pena, sino cambiar una pena drástica por una pena leve. Ejemplo, una persona que tenía, digamos, 20 años en este caso, de cárcel. Muy bien, se le va a cambiar por una pena menor. 10 años de arresto domiciliario, digamos. Un ejemplo. Se está cambiando una pena drástica por una pena leve. Eso se llama conmutar penas. Muy bien, el presidente también se encarga de conferir condecoraciones a nombre de la nación, bien, con acuerdo del Consejo de Ministros, y autoriza a los peruanos a formar parte de tropas extranjeras. ¿Se acuerdan ustedes que Estados Unidos convocó a nivel de América Latina a todo aquella persona o aquel soldado que quiera formar parte de las tropas de Estados Unidos en la guerra que tenían en Afganistán? ¿Se acuerdan o no? En la cual Estados Unidos estaba ofreciendo un pago también, ¿eh? Estaba ofreciendo un pago. Y muchos soldados, justamente que pertenecían a diferentes países, empezaron a postular, ¿no? Para justamente formar parte de las tropas de Estados Unidos. Entonces, ¿quién autoriza eso? El presidente de la República, ¿sí? El presidente de la República autoriza que una persona forme parte de tropas extranjeras. Y bueno, Estados Unidos convocó, ¿no?, una gran cantidad de personas para que formen parte de sus filas en el ejército. Pero ¿quiénes creen que estuvieron primeros, en primera fila en la guerra? Lógicamente los latinos, pues. Y los soldados norteamericanos estaban en segunda fila. O sea, ya saben por qué el orden, ¿no? Lo que Estados Unidos quería era proteger justamente a sus soldados, pues, ¿sí? Sus soldados por eso iban en segunda fila. Y los soldados latinos, soldados de otros países, ¿no? Justamente iban en primera fila, ¿sí? Muy bien. Bueno, a ver, seguimos por acá. ¿Cuáles son, en este caso, vamos a hablar acerca de los ministros, jovencitos ministros? ¿Cuáles son los requisitos para ser, en este caso, ministros? A ver, tres requisitos. Peruano de nacimiento, gozar de derecho al sufragio y haber cumplido 25 años. ¿Sí? Mírame, peruano de nacimiento, claro que sí, ¿ya? Ustedes ya saben a qué se refiere. Gozar de derecho al sufragio, tener el DNI y estar habilitado al voto, a eso se refiere. Y haber cumplido 25 años. Es lo mismo que es para ser congresista, ¿sí? Los mismos requisitos para ser congresista. Muy bien, seguimos acá. A ver, por acá me dicen, profe, ¿qué tan bueno sería salir del Pacto de San José? Si salimos del Pacto de San José, dense cuenta que estaríamos retirándonos de un tratado internacional referido a derechos humanos muy conocido, ¿no? Y el Perú podría aplicar la pena de muerte, ¿sí? Porque una de las razones por la cual el Perú saldría del Pacto de San José es justamente porque pretende aplicar la pena de muerte, ¿no? No habría otra razón. Y ahora,
retirarnos del pacto, eso posibilitaría, en este caso en el Perú, aplicarse la pena de muerte. Pero dense cuenta que para aplicar la pena de muerte hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque dense cuenta que en manos de los jueces, en manos del Poder Judicial, va a estar justamente esa posibilidad, esa decisión de si a una persona se le condena a muerte o no. Y si tenemos un Poder Judicial que en este caso no ha demostrado transparencia en estos últimos años, imagínate, ¿no? ¿Qué pasa si es que alguien, digamos, comete un delito y le toca como juez a una persona, a un juez como Inostroza, que estaba negociando en los audios ahí las sentencias? Entonces, eh, no va a haber una adecuada administración de justicia, ¿sí o no? Porque podría en este caso, si alguien le paga para que a la persona se le aplique pena de muerte, ¿no? Entonces, no está garantizando justicia, ¿sí o no? No hay justicia. Entonces, pienso yo que primero, si se quiere, si se pretende aplicar la pena de muerte en el Perú, primero tenemos que limpiar el Poder Judicial. Una vez limpiado el Poder Judicial, ahora sí se podría hablar de una mejor administración de justicia. Y recién ahí se podría en este caso aplicar una serie de penas, ¿no? Pero ya, lógicamente, va a ser algo más justo, ¿sí? Pero es un tema muy delicado, ¿no? Porque también hay errores judiciales, ojo, ¿eh? Hay errores judiciales, ¿no? Y cuando hay errores judiciales, a veces a personas inocentes se les sentencia y pasados los años se demuestra de que no eran culpables, eran inocentes. Entonces, si hay pena de muerte, digamos, ya no habría marcha atrás, ¿no? Y eso es lo más delicado justamente de la aplicación de la pena de muerte. Por ejemplo, hay un señor en Amazonas o en Loreto, creo, hace unos 4 años, 5 años atrás, eh, fue acusado de violación, ¿sí? De violación y el juez lo condenó a 15 años, si no me equivoco. Entonces, ya habían pasado 10 años, mira, de que él estaba en la cárcel y la supuesta agraviada declara, después de 10 años, de que ella había mentido, o sea, de que el señor no la había violado. Entonces, y ella menciona de que le habían obligado a mentir en este caso, a la agraviada, ¿no? A la supuesta agraviada. Le habían obligado a mentir. Entonces, mira, ve, el señor ya había pasado 10 años de su vida en la cárcel, siendo inocente. Entonces, bueno, el Estado la tuvo que indemnizar, ¿no? Con 1 millón de soles, más o menos, ¿sí? Por esos 10 años que había estado en la cárcel. Pero mira, al menos se le puede indemnizar, o sea, se puede reparar, ¿no? Los daños que ha generado justamente una sentencia errada. Pero si sería pena de muerte, ya no se podría ni siquiera indemnizar, ¿no? Ya no habría forma de retroceder, ¿no? Es por eso que es un tema muy delicado y además, en este caso, el Poder Judicial tiene que estar preparado para poder administrar ese tipo de penas, ¿sí? Para evitar cometer errores y, como les digo, primero tenemos que limpiar el Poder Judicial porque en el Poder Judicial encontramos muchos jueces como Inostroza y entonces ahí ya no hay justicia, pues, ¿no? Claro, a la familia se le puede dar, ¿no? Pero ya no a la persona en sí. Ya a la persona en sí ya se le ha en este caso quitado la vida, ¿no? Ya no se le podría en este caso, ya no sería igual, ¿no? No es igual entregarle a la persona que a la familia, ¿no? ¿Sí? Sí, pero como en ese entonces era menor de edad, no se le podría tanto acusar, pero sí se le podría acusar, ya que después de haber cumplido la mayoría de edad, la persona seguía manteniendo en este caso en secreto esa mentira. Se le podría acusar por eso, ¿no? Pero a quienes sí se les acusaría serían a las personas que han incitado a que la persona, a que esa menor, en ese entonces mienta. A ellos sí se les podría acusar, ¿no? ¿Ya? Claro, ¿no? Claro, exactamente, jovencitos. Muy bien, bien.
Claro, ¿no? Y se tendría que revisar nuevamente ese caso, ¿no? Claro. Profe, pero ¿se le podría aplicar a casos comprobados como el caso de Inostroza? Claro, casos, por ejemplo, en flagrante, ¿no? Flagrancia, casos comprobados, ¿no? Claro, pero todo tiene que ser judicialmente, ¿no? Comprobado. Entonces, si ya, bueno, hay casos que son comprobados, entonces ahí sí, ¿no? Con pruebas fehacientes, ahí sí ya se puede justamente, no habría problema, ¿no? Pero a veces hay algunos casos en los cuales no hay pruebas suficientes, entonces hay duda. Y como hay duda, a veces los jueces, por la presión, sentencian, ¿no? O también hay jueces a veces que se dejan comprar, ¿no? Sobornar. Entonces, para evitar todas esas cosas, es preferible justamente tener una buena administración de justicia en el Perú, ¿no? Que las personas que ocupen el cargo sean las correctas, ¿ya? Seguimos a ver, jovencitos, por acá. El nombramiento y remoción de los ministros, ¿ya? Ojo, el presidente de la República se encarga de nombrar a los ministros, se encarga de nombrarlos y removerlos del cargo. No solamente a los ministros, sino que también al presidente del Consejo de Ministros. Por acá, vamos a hablar acerca del presidente del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros puede ser ministro sin cartera. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser ministro, pero sin tener algún ministerio a su cargo. O sea, puede dedicarse únicamente a ser presidente del Consejo de Ministros. Bien, y no tener algún ministerio a su cargo. Sí puede hacer eso. El presidente del Consejo, la PCM, vamos a decirle PCM, ¿ya? La presidencia del Consejo de Ministros. La PCM es el portavoz del gobierno después del presidente de la República. O sea, el presidente de la República es el primer portavoz y el segundo portavoz es el presidente del Consejo de Ministros. Bien, ahora, el presidente del Consejo de Ministros se encarga de refrendar los decretos legislativos, decretos de urgencia y proyectos de ley que el presidente envía al Congreso. Entonces, esos decretos legislativos, decretos de urgencia que el presidente va a emitir y también los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso tienen que estar refrendados por el presidente del Consejo de Ministros. Profe, ¿qué quiere decir refrendar? Quiere decir revisar y firmar. Eso quiere decir refrendar, revisar y firmar. O sea, tienen que llevar la firma del presidente del Consejo de Ministros. Si no, no tiene validez. Y además el presidente del Consejo de Ministros coordina con los demás ministros, dice, ¿no? Por acá, a ver, vamos a hablar acerca de las atribuciones ahora del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, jovencitos, se encarga de aprobar. ¿Qué es lo que aprueba? Aprueba todos los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso. No te olvides, el Consejo de Ministros se encarga de aprobar todo proyecto de ley que el presidente va a enviar al Congreso. Y además se encarga de aprobar todo decreto legislativo y todo decreto de urgencia que el presidente emite. ¿Está bien? No te olvides, ¿eh? El, el Consejo de Ministros se encarga de aprobar todo proyecto de ley que el presidente envía al Congreso y además se encarga de aprobar todo decreto legislativo y decreto de urgencia que el presidente envía, en este caso, ¿no? Que emite. Muy bien. Por acá, la exposición de la política general de gobierno. Dentro de los 30 días, jovencitos, de que el presidente del Consejo de Ministros asumió el cargo, debe ir al Congreso en compañía de los demás ministros. ¿Para qué? Para exponer y debatir la política general de gobierno, dentro de los 30 días. Ahora, una vez que ha terminado de exponer y debatir, tiene que plantear la cuestión de confianza. Si el Congreso le da la cuestión de confianza, bien, se queda en el cargo. Pero si el Congreso le niega la confianza, el presidente del Consejo de Ministros tiene que renunciar y junto con él salen todos los ministros. Y el presidente de la República tendrá que nombrar a nuevas personas como eh, como ministros, ¿está bien? Y como presidente del Consejo de Ministros. Ahora, si el Congreso no está reunido, lógicamente el presidente de la República puede convocar a legislatura extraordinaria. Pasamos a la crisis total del gabinete. ¿Cuándo se dice que hay crisis total del gabinete?
se genera cuando al presidente del Consejo de Ministros sale del cargo. La crisis total del gabinete se genera cuando el presidente del Consejo de Ministros sale del cargo. ¿Y por qué razones puede salir del cargo el presidente del Consejo de Ministros? Por 4 razones. Una, cuando es censurado por el Congreso. Dos, cuando el Congreso le niega la confianza. Tres, cuando el presidente renuncia. El presidente del Consejo de Ministros renuncia a su cargo. Y también cuando el presidente de la República destituye al presidente del Consejo de Ministros. Entonces son 4 razones por la cual al presidente se puede generar la crisis total del gabinete. Cuando sale el presidente del Consejo de Ministros, salen todos los ministros. Por eso se llama crisis total del gabinete. ¿Sí? Muy bien. Acá tengo algunas preguntitas, jóvenes. A ver, vamos a marcarlas rapidito. A ver. Uy, a ver. Ya. Dice por acá, a ver, la dirección y gestión de los servicios públicos. ¿Quién se encarga de la gestión, por ejemplo, del servicio de educación pública, salud pública? ¿Quién se encarga? El Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Muy bien, el Consejo de Ministros. La segunda vuelta se realiza dentro de los cuantos días, jovencitos, para el presidente de la República. Dentro de los 30, dentro de los 30 días, ¿no? Claro. 3. Si la censura a un ministro fue aprobada por el Congreso, entonces ¿qué debe hacer el ministro? Debe renunciar, ¿no? Claro. 4. La convocatoria de elecciones para gobernador regional la realiza. ¿Quién convocaba elecciones? El presidente de la República, ¿no? Claro. 20. La vacancia del presidente procede, excepto cuando no procede la vacancia del presidente. ¿Verdad? ¿Cuándo no procede? Muy bien. Incapacidad física temporal, ¿no? Tiene que ser permanente. Muy bien. Vamos por acá, por el Classroom, jovencitos, a ver. Vamos por el Classroom. Ustedes son el aula 116, ¿no? A ver, cívica, ahí está. Listo, vamos a ver, vamos a subir en este caso la guía. Unos segundos, por favor. Unos 5 segundos nada más. Ahí está. A ver, cívica por acá. Poder ejecutivo y acá está la guía. Listo, ahora sí. A ver. Muy bien, ingresamos a la guía, jóvenes. Ahí está. Dice, el Poder Ejecutivo afirma, el Poder Ejecutivo afirma los derechos fundamentales de las personas y el ejercicio de sus responsabilidades, procurando la gestión que promueve la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables y de las personas con discapacidad de cualquier tipo que limita su desempeño y participación activa ya. Muy bien, esto corresponde al principio de, bien, ¿qué está buscando acá en este caso el Poder Ejecutivo? Dice que estaba promoviendo la participación de todas las personas, de tal manera que se esté evitando la exclusión, ¿no? Y también se está incluyendo a personas que puedan ser consideradas como vulnerables, ¿no? Sería la inclusión, ¿no? ¿Está bien? Los estaba formando parte de. ¿Está bien? Uno sería la D. Dos, no forma parte de no forma parte de la conformación del Poder Ejecutivo. A ver, ¿quién no forma parte del Poder Ejecutivo? El Ministerio Público, ¿no? Muy bien, entonces la Fiscalía, no tiene nada que ver con el Poder Judicial, pero con el Poder Ejecutivo. 2D. 3. La transferencia de competencias, recursos y funciones de las entidades del Poder Ejecutivo a los gobiernos regionales
y locales se realiza de acuerdo con lo dispuesto con las normas de descentralización, ¿no? Muy bien, acá sería 3, la B. 4. Los vicepresidentes de la República cumplen las funciones establecidas en la Constitución Política del Perú y la ley, y aquellas otras que les encargue el presidente de la República. Pueden participar en... A ver, los vicepresidentes, ¿dónde pueden participar? En las sesiones y debates del Congreso con voz y voto, no. Sesiones y debates del Consejo de Ministros con voz y voto. Sesiones de debate del Consejo de Ministros con voz. Ya, ya, muy bien. Acá sería la respuesta. Pueden participar en las sesiones de debate del Consejo de Ministros con voz, pero no con voto. ¿Está bien? Entonces sería acá la C. 4C. 5. Los proyectos de ley que propone el presidente de la República en ejercicio de su derecho a iniciativa legislativa deben cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por el reglamento del Congreso de la República para la presentación de la iniciativa legislativa. El presidente de la República remite su iniciativa legislativa al Congreso con la aprobación. ¿Quién aprobaba los proyectos de ley que el presidente emitía al Congreso? ¿Quién lo aprobaba? El Consejo de Ministros. ¿Pero quién lo refrendaba? El presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Muy bien. Tenía que ser aprobado por el Consejo de Ministros y refrendado por la presidencia del Consejo de Ministros. 6. El Consejo de Ministros tiene las siguientes atribuciones, excepto cuál no es una atribución del Consejo de Ministros. Coordinar la política nacional, sí. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público, sí. Promover el desarrollo y bienestar de la población, también. Aprobar el presupuesto público, no, pues esto no es. Esto es una atribución del Congreso, sí, del Congreso. Sería entonces uno verdadero, falso, ¿no? Ahí está. 6, avión. 7. Los organismos reguladores se crean para actuar en ámbitos especializados de regulación de mercados y para garantizar el adecuado funcionamiento de mercados no regulados, asegurando cobertura de atención en todo el territorio nacional. Están adscritos a ver, dice que los organismos reguladores, ¿a qué organismo están adscritos? O sea, ¿de qué organismo dependen? Dependen, jovencitos, de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Sí? 7 sería avión. 8. El Poder Ejecutivo debe cumplir ciertos principios cuando brinda sus servicios a los ciudadanos, excepto el siguiente. A ver, excepto qué principio no debe cumplir. Esto de acá, ¿no? Informalidad. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con un principio del Poder Ejecutivo. 8. La D. 9. Se encarga la dirección y gestión de los servicios públicos. Bien, ¿quién se encarga de la gestión y la dirección de los servicios públicos? El Consejo de Ministros, ¿no? Muy bien, sería entonces acá. La B, Consejo de Ministros y cada ministro según su competencia. Y 10, jovencitos, según nuestra Constitución, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso ¿cuándo puede disolver el Congreso el presidente de la República? A ver, ¿cuándo podría? ¿Qué tendría que pasar para disolver en este caso el Congreso? Muy bien, tendría que el Congreso, cuando ha censurado a dos consejos de ministros, ¿no? Cuando ha censurado a dos consejos de ministros o les ha negado la confianza a dos consejos de ministros. Y ahí justamente con el presidente de la República no es que está obligado, ojo, sino que si él desea, ya podría cerrar el Congreso. Si él desea, no es que sí o sí va a cerrar, no, no. Si él desea, podría cerrar el Congreso. ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces acá sería, problema 10 sería la D. Muy bien. Muy bien, jovencitos. Entonces ahí nos vamos a quedar con el curso de cívica. Quiero saber si tienen algunas preguntas, por favor, jovencitos. A ver, ¿tienen algunas preguntas, algunas dudas? A ver, mientras voy a subir la práctica. A ver, mientras estoy subiendo en este caso la práctica para el Classroom. A ver, si tienen algunas preguntas, jovencitos, por favor me dicen.
y rápidamente les voy a responder, ¿ya? A ver, me pueden escribir por el Meet. Voy a subir el PPT. ¿Listo? A ver, acá. Listo, jovencitos. A ver, ahora sí tienen todos sus materiales en el Classroom del curso de Cívica. Del curso de Economía no recuerdo si he subido todo. No, no he subido, ¿no? Me falta todavía, creo que la práctica y el PPT. ¿Ya? Ahorita voy a subir terminando nuestra clase. ¿Sí? A ver, profe, no comprendí bien al final. ¿Existen algún monopolio en el Perú? En el Perú sí hay monopolios. Sedapal, por ejemplo, es un monopolio. ¿Sí? Sedapal es un monopolio. ¿Quién más? Cálida también es otro monopolio. Eh, Enel, ¿no? También es otro monopolio. ¿Qué más? A ver. Pero en el Perú, como les digo, hay, comparando con años anteriores, hay menos monopolios. ¿Sí? Menos monopolios. Eh, Enel es una empresa privada, ¿sí? Una empresa privada que tiene monopolio. Por ejemplo, ¿no? O sea, si bien es cierto en este caso, a ver, pero esas son por pro del país. No, lo que pasa, jovencitos, es que son concesiones que se han firmado. Enel, por ejemplo, ha firmado una concesión con el Estado, en la cual el Estado le está entregando la administración justamente de lo que vendría a ser el servicio eléctrico en el país. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que se convierten en monopolios, ¿no? Porque se han firmado concesiones. Es el único quien puede brindar. Sedapal, bueno, sí le pertenece al Estado, ¿no? Forma parte del Estado, ¿ya? Entonces, no siempre los monopolios van a ser malos cuando el monopolio ya se aprovecha del mercado y está perjudicando, en este caso, al consumidor. Ahí va a ser malo un monopolio. ¿Está bien? Muy bien. A ver, claro, ¿no? A ver, profe, ¿se puede? A ver, no se olvide de subir. Sí, voy a subir en este caso en economía, que nos ha faltado la práctica y el PPT. Terminamos esta clase y estoy subiendo la práctica y el PPT de economía, ¿sí? Muy bien, jovencitos, entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, jovencitos, sigan estudiando y nos vemos hasta la siguiente. Cuídense mucho, jovencitos. Gracias, joven. Gracias, profe. Gracias, señorita. Gracias. Cuídense mucho, jovencitos. Nos vemos. Cuídense, jovencitos, cuídense.